Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Hola, hola mis amados hermanos, qué bendición poder compartir con todos ustedes como cada una de las oportunidades que el ABA nos regala, claro, para lo más importante, proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Venimos realizando, hemos comenzado ayer con una introducción al libro de Gálatas y hoy vamos al capítulo 1. No sin antes, agradecerte por cada una de tus de las salutaciones que nos llegan, estoy corrigiendo ahí, y agradecido al Señor y por tu saludo, tu mensaje de distintas partes de la provincia de Córdoba, también claro, la República Argentina, al norte, al sur, provincia de San Juan también, provincia de Corrientes, Buenos Aires, y hermanos de otras localidades también, de otros países limítrofes. Agradecido al Señor por visitar también nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, toca la campanita, hace algún comentario, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada y con eso nos vas a ayudar para que los distintos motores, ya sea Facebook o YouTube, puedan promocionar más y más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Desde la ciudad de Tanti. Tanti es la ciudad, provincia de Córdoba, muy cerquita a la Villa Carlos Paz, para compartir la palabra del Señor. Libro de Gálatas, vamos a compartir en esta tarde, en esta preciosa, se están poniendo lindos los días, ahí estamos, con la palabra del Señor. Gálatas, voy a leer Reina Valera 1960. El libro de Gálatas los voy a leer en Reina Valera 1960, es una traducción que muchas personas tienen por ahí. Voy a corregir acá y ya seguimos. Ahí está, dejo el monitor acá. Ahí, Sergio Cajas ya está. Saludos. Vamos, Gálatas capítulo 1. Dice Pablo. El autor, acá está Pablo, es el autor de la carta a los Gálatas. Vimos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, ¿a quién dirige Pedro la carta, las epístolas de Pedro, sí? Ahí dice a los hermanos expatriados, los que estaban fuera, y entre ese grupo aparecen los Gálatas. Es decir, que ellos son del pueblo hebreo, pero claro, están fuera, están en la dispersión. Galut, que es el nombre, Galut Yah, como lo vemos ahí en la presentación, es dispersos. En la diáspora, están en la dispersión, están apartados, lejos, expatriados, fuera, expulsados, perseguidos, sacados de ahí, de la patria que es Israel. Pablo les va a escribir a ellos es direccionada y hay que prestar mucha atención. Ayer vimos cómo hicimos una breve introducción. Sergio Cajas, ahí lo tengo, mi hermano querido. Hola, siervos del Altísimo. Vamos con los Gálatas, atento a la instrucción, me dice desde la provincia de San Juan. Vimos ayer una pequeña introducción al libro de Gálatas y hay algo que tener en cuenta, hay algo para tener muy en cuenta, que es expatriado, están fuera en la dispersión, y que hablamos también del reino de Israel, 3 reyes, el rey Saúl, el rey David y su hijo, el rey Salomón. Esos se los conoce como reyes del tiempo del Reino Unido de Israel, pero claro, por la desobediencia del pueblo y tantas cosas que venimos siguiendo a través de cada una de las transmisiones, cuando observamos el comportamiento
la conducta del pueblo nos damos cuenta que a veces deja mucho que desear. Quique Morales, te saludo, primo querido. Un abrazo grande a San Luis, a San Juan, no sé dónde andás. Un abrazo grande y ricas y abundantes bendiciones para tu vida, querido primo, y para toda la familia Morales, establecido ya sea en San Luis, otra parte en la provincia de San Juan, departamento 25 de Mayo, familia Bustos también, familia Córdoba, Albardón, bueno, para toda la familia que envían sus mensajes. Entonces, 10 tribus, vimos las 10 tribus al Reino del Norte, cuya capital es Samaria. Esto lo tenemos que saber, porque cuando veamos Gálatas en la profundidad, bueno, va a aparecer información y ya vamos a estar preparados para poder entender ese libro que es, Martín Lutero decía, la Carta Magna. Es mi esposa, decía. No simpatizaba mucho con el libro de Santiago porque dice, es de los judíos. Pero, claro, él sabe que tiene un libro, lo comenté ayer, y habla de muerte a los judíos, persecución. Quemen sus libros, quemen sus sinagogas. Bueno, se dice que Hitler fue incentivado justamente por Martín Lutero para el holocausto, el genocidio nazi. Bueno, todo eso lo vimos. 10 tribus al norte, cuya capital es Samaria, el reino del norte, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y al norte, bueno, el resto de las tribus. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus hasta el día de hoy? Bueno, fueron asimiladas por los asirios, invadieron el reino del norte, los tomaron prisioneros. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía con las 10 tribus? El pueblo invasor trataba de quitar la cultura, la forma de hablar, de pensamiento, lo social, lo económico, cambiarlos e imponer su cultura y su dominio. César Nicolás, un abrazo grande. César, un abrazo grande. A Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Buenas tardes, Cajita, dice, un gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo. Lo retribuyo, querido Sergio César, de Paso de los Libres, veterano de guerra, suboficial del ejército, también argentino. Un abrazo grande, muchas gracias por tu mensaje, querido Sergio Mendieta. Bueno, vamos, la salutación que vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 1. Pablo es el autor de las cartas. Apóstol. Ya vamos a hablar de qué es un apóstol. No de hombres, entre paréntesis, dice, un apóstol es un emisario, un enviado de parte de. Apóstol, dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Yeshua HaMashiach es la palabra hebrea, traducida, transliterada al español como Jesucristo, y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Mucha gente por ahí se equivoca cuando ve el significado. María Teresa también está desde la provincia de San Juan. Mi querida mamá, desde la provincia de San Juan. Madre querida, buenas tardes, querido pastor. Abundantes bendiciones. Acá atentos a la poderosa palabra. Tere, Deo y Rubén, mis familia querida, establecidos ahí en Rivadavia, provincia de San Juan. Besos, me dice a la distancia. Muchísimas gracias por cada uno de los mensajes. Nos anima, nos alienta y nos da fuerza, claro, para seguir adelante, proclamando, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, nos rescató. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos. Si recordá, dice, mima alza para los tuyos. Bueno, claro que sí, cómo no. Artilleros adelante. Un abrazo grande. Sergio César Mendieta desde Paso de los Libres. Bueno, apóstol es un enviado, un emisario, una persona. Otra versión dice embajador. Imagínate, el embajador de un país que representa a ese país en distintas naciones tiene que estar
impregnado de conocimiento de lo que es cultural, de lo que es social, de costumbres, usos y costumbres de la nación a la cual va a representar. Entonces, no es cualquier persona, un apóstol a los ojos de la Biblia. Claro, por ahí tenemos una visión distorsionada o un significado distorsionado, y bueno, y hay apóstoles que se hacen personas, que se hacen llamar apóstoles también, pero claro que no lo son. La Biblia dice que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, falsos adoradores. Hay que tener mucho cuidado, porque así como en el mundo natural, en el mundo terrenal, hay dinero falso. Muchas cosas, amigos falsos. Bueno, en la Escritura, en la Biblia también. Pero un apóstol como Pablo, claro, como los apóstoles de Yeshua, Jesucristo, el Mesías, claro, son apóstoles de fuego, personas que han sido templadas, moldadas y que se han impregnado de la palabra del Señor, que conocen la palabra del Señor, que conocen la nación y que son como embajadores. ¿De quién? De Israel. Entonces no podemos equivocarnos. Pablo, apóstol, buena memoria, me dice Sergio. Sí, tengo una memoria. Un abrazo grande, Sergio, para toda la familia. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, eso dice la Biblia, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia. Esta es la salutación normal, habitual, que vamos a encontrar en la Biblia. Gracia y paz, shalom. El don inmerecido, gracia, se entiende como un regalo, como un don inmerecido, porque eso es lo que el Señor nos da. Lo que no nos merecemos, eso nos da el Señor. Cuando realmente merecemos el castigo, la corrección, bueno, Él nos premia con gracia y paz. Paz, la palabra hebrea es shalom, que significa estar completo. Shalom es una palabra que no solamente es paz, sino que es estar bien en la salud, en lo económico, en lo financiero, en los sentimientos. Eso es lo que el Señor nos da, nos quiere dar. Y es el saludo habitual en el pueblo hebreo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, Él se entregó a sí mismo. Esto lo relata Filipenses capítulo 2, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, de todos los hombres del mundo, de una vez y para siempre. ¿Para qué cosa? Para librarnos del presente siglo malo. La Biblia nos habla que los tiempos posteriores, los tiempos postreros, iban a ser malos. La maldad se iba a multiplicar, se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero la buena noticia es que el don, la gracia inmerecida va a estar presente siempre, conforme, dice, a la voluntad de nuestro, claro, el Señor lo hizo todo, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. ¿A quién, dice, sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Así termina, así concluye esta salutación. Esta salutación. Ahora dice, no hay otro evangelio. Vamos a ver qué es el evangelio también. Estoy en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado. Mire, Pablo está diciendo esto. En otra versión dice estoy sorprendido. En otra versión dice estoy escandalizado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, lo que hablábamos recién, de Cristo, para seguir un evangelio diferente, para elegir un evangelio diferente. Voy a saludar a mi hermana María, bienvenida, buenas tardes, pastores, me dice, atenta
a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones. Un abrazo grande, María, para toda la familia desde la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba. Bueno, el Evangelio. Vamos a ver, yo acá tengo algunos versículos. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios, por ejemplo, relacionado al Evangelio? Acá Pablo estaba hablando recién a los Gálatas, en el capítulo 1 estamos, y les dice que está asombrado, dice la palabra, está maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, está Pablo maravillado, dice, sorprendido. ¿Por qué? ¿Será que hay un evangelio diferente? Tendríamos que ver primeramente qué es el evangelio. Hoy lo vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Pablo está hablando, el rabino Shaul es el nombre hebreo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es a los corintios, mire, recibieron y están perseverando, no como los gálatas. La iglesia de Corinto tiene muchos problemas, pero siguen, pese a todos los problemas, perseverando. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio. A esto le quiero apuntar: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Siguen adelante. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, mire lo que dice Pablo acerca del evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió, que Cristo, el Mesías Yeshua, murió por nuestros pecados, bien, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, conforme a las Escrituras, que Cristo murió. Bueno, siempre hemos entendido esto de 1 Corintios capítulo 15, que el evangelio que se predica es que Cristo murió, que fue sepultado y al tercer día el Padre lo levantó de entre los muertos y que está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Pero eso lo hemos visto y lo hemos estudiado y lo hemos anunciado y lo hemos proclamado muchísimas veces acerca del evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que está vivo y sentado a la diestra del Padre. Pero vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. El Señor está hablando y está diciendo en Marcos capítulo 1, Yeshua es el que habla, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. En Reina Valera usted va a encontrar con letras rojas, hay algunas versiones que tienen palabra del Señor con letras rojas. Todo esto está con letras rojas. ¿Por qué palabra del Señor? Marcos capítulo 1 versículo 15. Diciendo el Señor hablando, Yeshua, el tiempo se ha cumplido. Y el protagonista principal de la vida, el autor y el consumador de la fe, se ha hecho presente en el tiempo de Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, hacer teshuvá es la palabra hebrea. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo? Sí, y creed en el evangelio. Pero ¿cómo? Recién veíamos que el evangelio es que Cristo, lo que recibió Pablo, que Cristo murió, se fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y aquí el mismo Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos, está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es un poco más amplio de lo que entendemos. No es solamente que Cristo murió, que resucitó, que está vivo y que está a la diestra del Padre y que pronto viene a juzgar la tierra como rey. Ahora, yo te voy a llevar a otro versículo. Estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? Es una palabra griega. Ya te voy a mostrar en una toma que he hecho acá, en una captura de pantalla, te voy a mostrar la Biblia interlineal, logos kalogos, en griego. ¿Qué quiere decir? Porque el Nuevo Testamento, como lo conocemos, Brit Hadashah es la palabra hebrea para designar pacto renovado. Bueno, ¿qué sucede? Es una palabra compuesta. Angelion significa la palabra evangelio que nosotros vemos en Reina Valera o en tantas traducciones. Evangelion, eso es evangelio y que significa buen mensaje. También habrás oído hablar de buenas noticias. Bueno, ángelo o ángel es mensajero. Un mensajero es un buen mensaje. Vas entendiendo lo que es evangelio. Es la palabra griega, es evangelion, es la palabra griega que significa buen mensaje, buenas noticias, por ahí se traduce también. Pero te voy a llevar a Hebreos capítulo 4, y dice, temamos, así comienza, te recomiendo que comences a leer desde Hebreo capítulo 3, versículo 16 en adelante, acá hasta el 4:2. Pero es impresionante. Dice, temamos pues, no sea que, el autor de Hebreos dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera, aún está la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, dice Reina Valera, la buena nueva, Reina Valera en Hebreos capítulo 4, no traduce como evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no traduce como evangelio? Como hemos visto en otros capítulos anteriores. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice, la buena nueva. Esto es evangelio. Como a ellos. ¿A quiénes? A los padres, los patriarcas, los que estaban en el desierto. Pero no, de eso viene hablando el autor de Hebreos. La buena nueva fue anunciada a ellos, a los que estaban en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de emuná. Es la palabra fe que nosotros encontramos y que fe solamente, claro, por ahí se dice, es creer. La fe es creer. Pero cuidado, que el libro de Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno solo y tiemblan. Entonces los demonios creen, sí, así dice el libro de Santiago, que los demonios creen que Dios es uno solo. No son 3, ni 2, ni 4, ni 5, es uno solo. Y los demonios saben eso y lo creen y tiemblan. Entonces, la fe que nosotros encontramos aquí, ir acompañada de fe, la palabra hebrea es emunah. Y no solamente es creer, es confiar, es fidelidad, es obediencia. Esa es la palabra fe que nosotros encontramos en la Biblia, Reina Valera o cualquier otra traducción. Eso es fe. En los que la oyeron, dice, la buena nueva fue anunciada a nosotros, dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, quiere decir que el evangelio fue predicado en el desierto. El evangelio son los mandamientos, son instrucciones. Por eso, Cristo, el Mesías Yeshua, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. También va a hablar de los mandamientos y va a decir que no son gravosos.
En Mateo 5:17, el Mesías Yeshua, Jesucristo como lo conocemos, dice también: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplir, completar, complementar, dice otra versión. Sigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Mire, así es la gente, de un momento a otro se aleja. Que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. Mire lo que dice el apóstol Shaul, el rabino Shaul. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esa pregunta tendríamos que hacernos todos. ¿Estoy buscando agradarle a Dios o a los hombres con mi vida? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, por algo hay un llamado de atención. Acá hay un llamado de atención a los Gálatas. ¿Por qué? Porque claro, hay gente que está proclamando un evangelio. El evangelio es único. No hay 2 y 3 ni 4, es único. Son las buenas noticias, buen mensaje. Te voy a mostrar. No te mostré el Calogos, el Logos Calogo. Ahí tenemos la Hebreos capítulo. Tengo varios versículos, pero Hebreos 4:2 que leíamos recién, lo pongo acá. Hebreos, acá, mirá, ahí lo tenés. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Traduce el Reina Valera, estoy leyendo, pero la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, Hebreos capítulo 4 versículo 2 en la Biblia interlineal Logos Calogos, aquí vas a encontrar evangelión, que significa, dice, habiendo recibido proclamación de buen mensaje. Así es en la versión griega. Esta es la versión griega y ahí están los números Strong, el diccionario Strong, pero quiero detenerme en esto. Cuando traducimos, cuando vemos evangelio en griego es evangelión, y acá en hebreos también apareció. El evangelio le ha sido predicado en el desierto. Es decir, que en el desierto yo no encuentro en ningún momento que se habló de Cristo, que se habló, claro, está la figura del Mesías en el aire, está él guiando al pueblo, todo eso. Pero el buen mensaje, el evangelio, no aparece. Entonces, vamos acá, vamos a seguir con la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque el Señor lo estableció, Él estableció. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación es un estado especial que recibe el hombre que está conectado con las cosas espirituales, recibe revelación. Lo que estaba oculto es como que cae un velo y se da a conocer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, la vida de Pablo anteriormente, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia, a la quejilá, congregación, a la eclesía, dice la versión griega, a la eclesía de Dios, y la asolaba. Eso hacía Pablo.
Eso tenía esa fama. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto es importante, es muy importante, porque por un lado están la ley del Señor, la Torá, los mandamientos, y por otro lado están las tradiciones. Dos cosas que te vas a sorprender, porque hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Dos cosas, dije. La Torá, que es la ley escrita, es la ley, es los mandamientos, la instrucción que recibió Moisés del mismo Abba, del Padre, del Todopoderoso, en el monte Sinaí, monte de Horeb, monte de Dios, los mandamientos, de los cuales se desprenden 613 leyes. Le contaba a mis hermanos ayer, creo que fue, que, claro, porque muchas personas dicen, no, la Biblia la escribieron los hombres. Sí, es cierto. La Biblia fueron, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Ahí tenés una instrucción. Es inspirada por Dios y útil, es decir, es una herramienta que presta una utilidad. Presta una utilidad que enseña, que corrige, que redarguye, nos redirecciona, nos prepara, dice, para que todo hombre sea perfectamente varón, sea perfectamente preparado para toda buena obra. Para eso es la Biblia. Fue inspirada por Dios, pero también los mandamientos fueron escritos, dice la Biblia, dice la Torá, por el dedo de Dios. Entonces Él lo escribió y se la dio a Moisés. Pero se dice también, porque vas a encontrar una ley oral, mandamientos orales, que acá los traduce la Biblia como tradición de los ancianos. Vamos a ver más adelante obras de la ley, las obras de la ley. Y eso, claro, eso es lo que presta confusión a este libro de Gálatas. Lentamente vamos entrando, pero quiero que te quedes con este concepto. La ley escrita son los mandamientos, la ley de Moisés, la ley de Dios, del eterno Elohim, que está escrita, lo encontramos en el Pentateuco, los profetas, los escritos de Salomón. Y hay una ley oral que luego se imprimió, claro, se llevó a escritos. Son libros hebreos, griegos, judíos, que están ahí, ya no me acuerdo, por ahí los tengo anotados. Bueno, después te los voy a decir a lo largo del libro de Gálatas. Entonces, están las tradiciones de los ancianos, dice. Entonces Pablo en un tiempo, claro, era celoso de estas cosas también, de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a quienes entre los gentiles, los que estaban sin Dios, sin instrucción, alejados, como dice Efesios capítulo 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Para ellos, para predicarles a ellos, el Señor le llamó, se le apareció cuando él había pedido, según Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, había pedido cartas a los sacerdotes para ir y perseguir a los cristianos, entre comillas, los seguidores del Mesías. ¿Y qué pasa? En el camino a Damasco le salió un resplandor, dice, más fuerte que el mediodía, y él cayó en tierra, y bueno, quedó ciego 3 días, y bueno, Ananías después va a tener que orar por él. Los discípulos le tenían, hay una conversión. ¿Sabe que yo a veces pensaba que fue rápido ahí, desde que se levantó, desde el suelo, su vida cambió y fue transformada? No, quedó ciego 3 días, después Ananías va a venir, va a orar por él, y luego va a llevar mucho tiempo, hasta 14 años, vamos a ver en el libro de Gálatas, que el Señor lo va a ministrar seguramente y le va a dar estas instrucciones. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, a revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre a ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mire, va pasando tiempo, se va impregnando, algo está sucediendo en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, el rabino Shaul. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el hermano del Señor, el autor de la epístola, la carta de Jacob en el Nuevo Testamento, Brija de allá, es hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. ¿Cómo cambió? Algo pasó. ¿Qué le pasó a Pablo? En otro tiempo los perseguía y los asolaba, y glorificaban a Dios, al Eterno, en mí. Así finaliza el capítulo 1 del libro de Gálatas. Mañana vamos a seguir, no quiero hacerlo muy extenso. Mañana seguimos lentamente. Vamos, hoy acá está, perdón, aquí estoy. Decía, lentamente vamos siguiendo el desarrollo de este estudio apasionante del libro de Gálatas. Así que así pasó el capítulo 1. Mañana, si el Eterno así lo permite, seguimos con más. Hay mucho por aprender y por estudiar. Palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz. Que puedas decir, estoy completo en el Señor. Muchísimas gracias. Hasta mañana y shalom. Alejem.